Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Aquí tenemos ya la segunda parte de nuestro organizador casita. Vamos ahora con los bolsillos centrales y ya con el acabado del montaje final. Espero que lo disfrutéis, que os guste y vamos a coser. Estos son los materiales para las hojas interiores del organizador. Vamos a necesitar dos piezas de fieltro de 36 por 25. Además vamos a necesitar 4 piezas de tela de la misma medida de 36 por 25, 8 piezas de plástico de 14,5 por 25. Vamos a necesitar también 4 piezas de 7 por 25 y 8 piezas de 4 por 25. Además vamos a necesitar cursores, necesitaremos en total 8 cursores y 2 metros de cremallera. Además también vamos a necesitar bies. Aquí tengo el bies para todo el proyecto, es de 7 centímetros de ancho, ya que lo vamos a poner doble, y necesitaremos alrededor de unos 4 metros. Aquí tengo ya la contraportada totalmente sujeta al fieltro y preparada para luego coser aquí los libritos interiores y unirla al exterior. Vamos a empezar colocando estas piezas de 4 por 25. La vamos a colocar en la pieza superior de ambos bolsillos y lo vamos a coser a 1 centímetro de margen de costura. Ya lo tenemos cosido y ahora lo vamos a voltear a modo de pies. Vamos a irlo volteando y doblando como si fuera un bies y lo voy a ir sujetando con alfileres. Esto también, si os sentís más cómodas, hilvanadlo. Siempre hay dos cosas que tenéis que tener en cuenta. Al coser plásticos, siempre poned la puntada más larga de la máquina. Suele ser un 4. Y cuando pongáis alfileres en este tipo de piezas que son plásticos, siempre ponedlo en zonas que haya tela encima o en los bordes para que luego no se quede agujereado. Nunca le pongáis alfileres aquí porque se os van a quedar los agujeritos de los alfileres marcados. Y ahora lo vamos a colocar sobre la cremallera. No la corto justo a la cremallera, siempre me gusta dejar un poquito más de cremallera para que haya suficiente a los lados y luego podamos meter cómodamente los cursores. Entonces, como veis, he dejado un poquito, como medio centímetro, un poquito de más a cada lado. Así es que ahora voy a coser primero por este lado y después por este. Le voy a dar un doble pespunte. Para esto es recomendable ponerle el cursor para coser cremalleras. Voy a volver a sujetar aquí la cremallera al bies para que al coserlo no se mueva. La forma más sencilla de coser esto es con este pie de cremallera. Lo que haremos será empezar a coser desde un lado y coseremos por este lado cosiendo todo al borde y cuando lleguemos al final le daremos la vuelta y coseremos por el otro borde. De este modo el prensatela se queda justo orientado en la mitad del bies y nos va a resultar mucho más sencillo no torcernos. Ya tengo cosidas las dos cremalleras a la parte superior de los bolsillos. Ahora vamos a unirlo con esta pieza central. Lo que haremos será coser aquí a 1 centímetro y en esta parte exactamente lo mismo. Tenemos aquí la pieza preparada para colocar sobre la tela. De este modo tenemos que montar 4 piezas iguales, 2 para cada una de las hojas del organizador. Esta parte de aquí la dejaremos con los dobleces hacia adentro. Vamos a colocar la tela sobre el fieltro y la vamos a adherir con un spray adherente. Vamos a colocar en este lado. Aquí tenéis que centrarlo bien. Vamos a comenzar por la zona central, igual que hicimos con la otra pieza. Abriendo bien esta pieza de tela y cogiendo bien todas las capas, la tela y el fieltro. Una vez aquí ya todo colocado, le vamos a dar un pespunte todo alrededor. Tenemos aquí el otro lado también acabado. Vamos a poner también la tela encima. La he pegado al fieltro para que no se mueva cuando vayamos poniendo las diferentes piezas. Vamos a hacer igual que antes. Voy a sujetar aquí un poquito porque este plástico está un pelín más grande por algún sitio. Voy a sujetar aquí un poquito primero las esquinas. Vamos a volver a coser por aquí para sujetarlo y también por aquí. Si por lo que sea os quedase una pieza un poquito más grande que la otra, imaginaos que esta ha quedado más grande que esta, pues cosedlo por este lado,
porque si lo coséis por este y este os ha quedado más grande, las costuras os van a quedar por fuera por el plástico. Primero, antes de recortar los sobrantes, voy a meter todos los cursores en su sitio. Ok, una vez que ya los tenemos metidos, voy a recortar ya todos estos sobrantes que me salen de la tela y del fieltro, de cremallera, de plástico y de todo. Ya tenemos terminado la hoja de nuestro libro. Vamos a redondear un poquito las esquinas. Nada, las vamos a redondear mínimamente, ni siquiera vamos a utilizar la regla de redondeo, solamente vamos a recortar aquí un poquito. Esto si queréis las podéis redondear y si queréis no, ya sabéis que es que a mí me gustan más las esquinas redondeadas, pero esto va en cuestión de gustos. Vamos a empezar a ponerle el bies. Esto lo vamos a hacer exactamente igual que hicimos en la funda del organizador de viaje. Os lo voy a recordar porque voy a hacer una forma un poquito diferente de hacerle el acabado para unir los dos lados de la cinta al bies. En esta ocasión vamos a cortar la cinta recta y la vamos a doblar como 1 centímetro hacia adentro. Ahora ya la voy a doblar dejándola bien enfrentadita una con otra y voy a empezar a colocarla, pues por ejemplo desde aquí, desde el centro. Y esto lo vamos a hacer exactamente igual que os digo siempre. De cada 5 centímetros estiramos uno. Aquí acordaos de poner los alfileres de forma horizontal. ¿Por qué? Porque si no vamos a agujerear el plástico. Aquí lo pongo de pie porque como aquí solamente hay tela y fieltro no agujereo nada. Vale, pues así, vamos cada 5 centímetros, estiramos uno y vamos poniendo los alfileres de forma horizontal. Esto ya os he hecho un montón de tutoriales al respecto con el bies. Tampoco os voy a estar machacando siempre con lo mismo. Sabéis que en el vídeo del organizador de viaje os explico cómo poner este bies. Como os digo, aquí os voy a hacer una pequeña novedad, porque yo siempre cuando empiezo a trabajar una técnica que anteriormente tampoco había trabajado mucho, pues según la voy utilizando, pues la voy variando. La voy adaptando a como me parece pues que va quedando un poco mejor o que es más sencilla de realizar. Bueno, voy a poner todo el bies alrededor y hasta el final. Y ahora el bies de abajo termina a esta altura, le voy a dejar como unos 3-4 centímetros a este por debajo. Y voy a inclinarlo un poco hacia abajo, así. Para que luego no sobresalga por aquí debajo el borde de este. ¿Vale? ¿Veis cómo lo he colocado? De este modo. Lo he sujetado aquí donde cruza con el otro y luego lo he retorcido un poquito. Vamos a coser a 1 centímetro todo alrededor. Acordaos de utilizar algo que tenga punta, un punzón, una aguja de este tipo. Algo que tenga punta y que os pueda ayudar a sujetar bien la tela y ayudar a moverla debajo de la máquina. Ya se ha cosido, como siempre os digo, ahora es el momento de revisar si todas las costuras las tenéis derechitas, si habéis cosido 1 centímetro, si en algún sitio se os ha ido la costura, es el momento de solucionar el problema. A mí aquí se me ha salido un pelín hacia afuera, he cosido como medio centímetro del borde, por lo tanto voy a arreglar este pequeño trocito de aquí. Siempre hacedlo por el lado del bies, por supuesto. Después voltearemos y coseremos el bies de la forma habitual. Si tenéis dudas, podéis acudir al vídeo del organizador de documentos, que ahí lo tenéis perfectamente explicado. Como veis, ya tenemos las dos hojas centrales acabadas, que nos queda un bolsillo. En cada lado. Y esta también. Ahora lo que he hecho ha sido aquí marcar una línea justo en el centro de la hojita, ¿vale? La hoja doblada a la mitad, pues justo ahí le he marcado la línea. En esta he hecho lo mismo, en esta he marcado 2 líneas. Como esta pieza mide 9 centímetros, aquí he hecho una línea a 3 centímetros y otra línea a 3 centímetros. Con lo que ahora tendremos que colocar la marca central sobre esta línea. Vamos a sujetarlo con alfileres y aquí le vamos a dar el pespunte. Luego en esta otra línea, que como tengo aquí los alfileres ahora no puedo, colocaremos la línea central del otro en esta de aquí y igualmente lo coseremos. De ese modo ya tendremos cosidas las dos hojas
a la zona central del lomo. Acordaos siempre de dar muy buen remate en estas zonas, tanto en la zona superior como en la zona inferior, ya que aquí es donde sufre más tirones la pieza y es por donde se va a descoser. Y una vez que esté toda la funda cosida, tenerlo que repasar va a ser un poco complicado, si no vamos a tener que coser la parte exterior. Entonces, una vez que tenemos una ya cosida, lo que os comentaba antes, volvemos a alinear aquí la pieza, centro con centro, que nos quede la misma distancia en estas dos partes. Lo sujetaremos igualmente de nuevo con alfileres y así vamos a coser ahora también ya esta hoja del libro en el lomo. Ya los tenemos cosidos, las hojas al lomo, ¿de acuerdo? Esto ya una vez cerrado se nos queda así, como un librito. Veis que aquí queda suficiente espacio. A mí no me gusta hacer las hojas demasiado grandes para que luego no interfieran con la cremallera y para que si metáis cosas que lo engrosan en estos bolsillos, que luego no sea complicada de cerrar, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez que lo tenemos así ya, tenéis que pensar una cosa, en dónde está la apertura de los bolsillos al colocarla ahora sobre esta pieza. Eso es muy importante, que cuando lo coloquemos aquí, ¿veis? Los bolsillos, las cosas se meten de este modo, por lo tanto que esta pieza aquí no lo vais a ver, en este lado sí, que esté al derecho, ¿de acuerdo? Que al abrir los bolsillos estén colocados de la manera correcta. Pues ahora vamos a unir estas piezas, vamos a empezar uniéndolas por el borde del lomo. Mirad, tenemos que unir esta costura de aquí del borde del lomo con esta costura de aquí del borde del lomo. Ahí centradlo lo mejor que podáis. Y aquí igual. Vale, y una vez que está así sujeto, aquí por esta zona central le voy a poner también algún alfiler, porque ahora lo que pretendo es darle un pespunte a los bordes del lomo, ya para dejar todo unido y que luego esta pieza de aquí del lomo no se nos levanta hacia arriba. Así, todo sujetito, y en este lado igual. Así, para darle una costura ahí y una costura aquí. Si no os fiáis mucho de la medida, también se la podéis dar desde este lado, ¿de acuerdo? Para dársela justo por encima de esta y que en la zona exterior, que es la que más se ve, pues que nos quede bien derechita la costura. Así es que ahora, con mucho cuidadito, dejando las hojas del libro hacia allá, vamos a pasar la costura, luego las hojas hacia este lado y la pasaremos por aquí. Tenemos aquí cosido, ¿veis? Para que al girar el libro y esto esté sujeto, no se nos separe en toda esta parte de aquí, no se nos separe hacia afuera cuando utilicemos estos libros de aquí. Vale, ahora ya vamos a acabar de unir todo el borde. Entonces, para unirlo bien, lo voy a hacer desde aquí, voy a ir poniendo alfileres todo alrededor para cuadrarlo bien y las esquinas las redondearé y las dejaré como las otras. Una vez que tenga aquí todo sujeto, ya uniendo la parte interior y la parte exterior, le voy a dar todo un pespunte alrededor para que luego no se mueva al ponerle las cremalleras y ponerles el bies, que no se nos muevan y se nos separen las piezas. Que ya tenemos todo sujetito, todas las piezas ya sujetas, para empezar a poner la cremallera y el bies. Yo aquí ya he montado uno de los lados de la cremallera y vamos a montar el otro. Para ello vamos a necesitar 4 tiras de tela de 64 centímetros por 6. En ella a los lados le vamos a doblar con la plancha una pestaña de 1 centímetro. Eso se lo vamos a hacer a cada lado, porque al montarla nos quedará así, cosida con 1 centímetro doblado hacia adentro. Cuando la abramos nos va a quedar de este modo. Lo que haremos para colocar la primera parte de la cremallera será medir el centro
de la tela y marcarlo. Mediremos el centro de la cremallera y lo marcaremos y uniremos centro de la cremallera con centro de la tela para que luego nos quede exactamente el mismo sobrante de cremallera por los dos lados. ¿Veis? Así nos va a quedar exactamente el mismo sobrante por ambos lados. Vamos a abrir la tela, iremos sujetando todo al borde y ahora le daremos un pespunte desde aquí, todo por aquí al borde y hasta aquí. Una vez que ya hemos puesto esta parte, vamos a poner la otra. Como os comentaba antes, para poner la primera parte lo que hacemos es buscar el centro de esta tela, buscamos el centro de la cremallera, uniríamos centro con centro y montaríamos un lado y después el otro. En este caso, como la primera parte de la cremallera ya está montada, lo que vamos a hacer es alinear las telas en el segundo lado. Como veis, nos tiene que quedar los bordes de la tela perfectamente alineados con la tela de abajo para que los laterales de la cremallera acaben justo en el mismo sitio en ambos lados. Y siempre cuando pongamos la segunda parte de la cremallera, el segundo lado, siempre hay que sujetar primero los extremos. Las telas son exactamente iguales, por lo tanto nos tienen que cubrir la misma cantidad de cremallera. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que veis, siempre cuando coses la primera parte de la cremallera, la segunda parece, si lo veis desde este lado, ¿veis? Como que está como ondulada la cremallera, como que sobra cremallera. Entonces, si sencillamente ponemos la tela como vaya cayendo, nos quedará esta tela más corta en la cremallera que esta. Por lo tanto, siempre hay que hacerlo así, hay que unir primero ambos lados para que nos queden orillados con la tela de abajo y luego iremos sujetando la cremallera, la iremos adaptando a la tela. Esto es muy importante porque no me preguntéis el por qué, pero es que ocurre siempre. Al poner una cremallera en un vestido, al poner cremalleras en los neceseres, no sé por qué, siempre el segundo lado de la cremallera es más grande que el primero y nunca te coinciden igual con las telas. Así es que si lo hacéis de este modo nunca os vais a equivocar. Por eso os recomiendo, si hacéis confección, si os hacéis prendas de ropa o para cambiaros una cremallera, una falda o un vestido, siempre marcad muy bien la cremallera y la tela para que vayáis haciendo coincidir los puntos y os quede así la cremallera perfectamente colocada en ambos lados, que luego cuando la cerréis no se os queden los laterales torcidos o no os coincidan las costuras, cosas así en la cremallera. Aquí igual este lado vamos a sujetar primero los laterales y ahora ya colocaremos el resto de la tela. Esta ahora la hilvanaremos y la vamos a coser pegada a los dientes y le haremos el mismo remate que le hicimos a este lateral de aquí. Pues ya tenemos cosida la cremallera, ya le hemos cosido los laterales y ya la tenemos perfectamente montada. Ahora, para montarla aquí la vamos a separar. Yo os recomiendo que le busquéis el centro y una vez que ya la tenemos así marcada, la podemos separar para ponerla más cómodamente. Ahora vamos a empezar a colocarla sobre esta pieza. Aquí también tenemos que buscarle el centro. Lo teníamos que haber marcado antes, que ahora está súper grueso. Bueno, es fácil. Ahí. Y en este lado lo mismo. Ahí tenemos ya el centro marcado. Vamos a empezar a colocar la cremallera. Acordaos que la tenéis que colocar con el derecho de la cremallera hacia arriba. Acordaos que es el bultito de los dientes hacia arriba. Voy a marcar el centro para que se vea también por este lado, porque lo tendremos que colocar así.
Pues ahora sí le voy a ir cosiendo, colocando todo el borde de la cremallera. Aquí en redondito, siguiendo bien el borde de la tela, que ambos bordes de la tela estén perfectamente alineados, que no se nos meta el de la cremallera hacia adentro. Y aquí, como veis, nos va a llegar prácticamente hasta el lomo. Nada, nos queda un huequito muy pequeño. Entonces aquí sí que tenéis que tener atención en el que los 4 lados os llegue hasta el mismo punto la cremallera. Si os llegase hasta un punto diferente, recolocadla porque a lo mejor no la habéis colocado bien, si os ha movido el centro o alguna cosa. Entonces, idlo comprobando. Para que aquí justo os llegue hasta el mismo punto y os quede aquí el mismo sobrante que en este lado. Vale, pues de la misma manera vamos a colocar este otro lado. Una vez que la tengamos así sujeta, la vamos a hilvanar. Pero este tipo de piezas que tiene tanto grosor, os recomiendo que los hilvanes los hagáis en redondo. Porque las piezas se sujetan muchísimo mejor. Y así en los laterales, o sea, sobre todo en las esquinas, mirad, vamos a ir dando así puntadas en redondo, cogiendo el borde de las telas, porque así no se nos va a desplazar la tela de la cremallera hacia abajo. Sobre todo aquí en la zona de las esquinas, donde tiene más tendencia a irse hacia afuera la tela al coser, que se separen los bordes de la tela. Ahí. Al hilvanarlo de este modo no se nos van a venir hacia acá. En cambio, si lo hilvanamos en línea, o sea, si hacemos un hilván lineal, sí que vamos a tener más fácilmente, se nos va a venir la tela hacia adentro que de este modo. Y este tipo de hilván luego tampoco hace falta que lo retiréis porque no se va a ver, se va a quedar debajo del bies y en todo caso pues os hará un poquito más de sujeción. Tampoco es necesario luego retirarlo. Pues así voy a hilvanar toda la cremallera alrededor y seguimos. Ya lo tenemos así todo hilvanadito, la cremallera. Y ahora le voy a colocar el bies. Vale, voy a comenzar aquí, por ejemplo, en medio. Esta forma de colocar el bies ya lo hemos hecho en varios tutoriales. Recordad que lo podéis ver, os dejo abajo un link en la descripción del vídeo, en la funda que hicimos, portadocumentos de viaje. Entonces no os voy a explicar de nuevo cómo colocar el bies y cómo hacerlo porque ya os lo he explicado en varios tutoriales diferentes. También en el de costurero de sofá tenéis la forma de poner el bies sencillo, no este que va doblado a la mitad, ¿de acuerdo? Este solamente voy a coser la primera vuelta a máquina. La segunda vuelta la voy a coser a mano porque me parece que para este tipo de labores queda mucho más bonito hacer el segundo remate del bies a mano. De todos modos, acordaos siempre que el bies tiene que quedar tirante, no puede quedar flojo porque si no, no va a quedar bonito. Lo tenéis que ir poniendo bien estiradito, que lo veáis que está tenso y así vamos a colocarlo todo alrededor y lo vamos a coser a 1 centímetro del margen. Aquí tenemos ya terminado el costurero. No os he puesto cómo acabar el bies porque ya hemos puesto tantos que están un poquito machacadas con el tema del bies. La segunda vuelta, o sea, la doblez segunda la he cosido a mano, la cosí en casa tranquilamente mientras veía una serie. Y nada, y aquí tenemos ya el resultado terminado. Por favor, espero que os animéis a hacerlo. Muchas me decís que esto es muy difícil para mí, que me da mucho miedo, que nunca he cosido plástico, que... Nada, aquí lo que hay que hacer es liarse la manta a la cabeza y ponerse con la labor. Entiendo que hay muchas veces que da un poco de miedo, que dices esto es muy complicado, a lo mejor es un poco difícil, pero la única manera de alcanzar la perfección es practicando.
Así es que ya sabéis, todo el mundo a practicar. Y la primera no nos queda tan perfecta como querríamos, pues ¿qué se le va a hacer? La segunda nos quedará mejor. Pero si tenemos miedo, nunca nos vamos a lanzar y nunca vamos a mejorar. Así es que nada, chicas, un placer teneros a todas por aquí, las que hayáis llegado hasta aquí. Y si todo va bien, nos vemos el domingo con otro nuevo tutorial. Un beso enorme para todos. Chao.